Hola, muchas gracias por estar una vez más aquí en tu canal Filosofía Espírita, donde el principal objetivo es aprender para crecer. Para muchos, el ectoplasma es una incógnita y se preguntan, ¿cuál es el origen de esa energía? ¿Cómo se genera? ¿Para qué se utiliza? El espiritismo revela el misterio de esa sustancia fascinante que permite a los espíritus hacerse presente en nuestras vidas para comprobar que la muerte es solo un nuevo inicio. A través de esos fenómenos increíbles, el ectoplasma puede transformar la visión que tenemos sobre la vida y el más allá. Y esta información es perfecta para quienes están buscando respuestas y encender su luz. Abre tu mente, abre tu corazón y que este mensaje provoque un cambio en ti. Imagine una noche silenciosa y de la nada se aparece una neblina brillante y forma el rostro de alguien. Eso puede parecer una fantasía, pero es real. Ese es el poder del ectoplasma, el puente entre el mundo físico y el espiritual. Hoy les voy a hablar de un tema que despierta curiosidad y hasta un poco de misterio, el ectoplasma. ¿Has oído esa palabra? Tal vez pienses que es ciencia ficción, que solo se ve en las películas que muestran formas brillantes flotando en el aire. Pero para el espiritismo, el ectoplasma es mucho más que una idea fantasiosa. Es un puente entre el mundo físico y el espiritual. Para comenzar, necesitamos entender qué es el ectoplasma. La palabra viene del griego ectos, significa por fuera, y plasma, que ha sido moldeado. Juntando las dos, tenemos que es algo que fue moldeado desde afuera. Charles Richet, fisiólogo francés, fue quien creó el término ectoplasma en 1894. Él fue un científico muy respetado. Obtuvo un premio Nobel en medicina en 1913. También estudiaba fenómenos extraños, cosas que la ciencia de la época no podía explicar. Y en esos tiempos, la doctrina espírita llamaba la atención de muchas personas. Él, como científico, principalmente se interesó en las sesiones espíritas con médiums, pues esas personas eran capaces de conectarse con el mundo espiritual. Y en esas sesiones observó algo sorprendente. Una sustancia blanquecina, viscosa y a veces brillante, salía del cuerpo de los médiums. Era como una neblina que podía tomar formas diferentes, como rostros, manos u objetos. Él llamó a esa sustancia ectoplasma. En el espiritismo, el ectoplasma se entiende de una forma más profunda. Es una sustancia especial que se encuentra entre el cuerpo físico de carne y huesos y el periespíritu, que es el cuerpo espiritual que todos tenemos. El periespíritu es como una copia energética de nuestro cuerpo que continúa existiendo inclusive después que morimos. El ectoplasma es entonces una especie de energía vital, una mezcla de fluidos del cuerpo y del espíritu, que puede ser moldeada. El ectoplasma, en mayor cantidad, lo producen los médiums de efectos físicos y personas con una sensibilidad especial para conectarse con el mundo espiritual. El ectoplasma también se encuentra en el reino animal y vegetal y es abundante en bosques y selvas. Cuando el médium está en trance, o sea, en un estado de concentración profunda, el ectoplasma puede salir libremente de su cuerpo
generalmente por la boca, la nariz y hasta por los poros de la piel, pero en general por todos los orificios del cuerpo. Es como un puente que permite que los espíritus puedan interactuar con el mundo físico. Pero, ¿qué hace que el ectoplasma sea tan especial? Él es sensible a los pensamientos y emociones. Eso significa que la mente del médium y lo que hay alrededor es determinante en cómo el ectoplasma se va a comportar. Si el médium está tranquilo, con pensamientos positivos y el lugar es armonioso, el ectoplasma puede ser usado para cosas increíbles. Pero si hay miedo, desconfianza o hasta nerviosismo, hacer uso del ectoplasma puede ser contraproducente. Es como una delicada danza entre el médium, los espíritus y el ambiente. Ahora que sabemos qué es el ectoplasma, vamos a averiguar para qué sirve en el espiritismo. El ectoplasma es aprovechado en los fenómenos de efectos físicos. Esos fenómenos son la manera en que los espíritus nos muestran que están presentes, creando cosas que podemos ver, tocar u oír. Aquí algunas de las funciones más importantes del ectoplasma. La primera función es la materialización. Eso ocurre cuando el ectoplasma es modelado para crear formas visibles. Durante trabajos espíritas, los espíritus pueden usar el ectoplasma para formar partes del cuerpo, como rostros, manos y hasta cuerpos enteros. Imagine esta escena: un grupo de personas reunidas en un centro espírita con luz suave, generalmente roja, porque la luz blanca afecta a esa sustancia maravillosa. El médium está a disposición, en trance, y de pronto algo empieza a formarse. Puede ser el rostro de alguien que ya no está en el plano físico y que viene a traer un mensaje importante. Como un ejemplo, lo siguiente sucedió a Divaldo Franco, un gran trabajador espírita brasileño. En 1977, durante una sesión, a través del ectoplasma que él produjo, de pronto aparecieron flores. Las personas que estaban ahí se quedaron maravilladas, porque era una prueba clara de que el mundo espiritual estaba presente. Otra función del ectoplasma es la telequinesis, que es la habilidad de mover objetos sin tocarlos. Tal vez usted haya oído hablar de las mesas danzantes, que eran muy comunes en los inicios del espiritismo en el siglo XIX. En esas reuniones, las personas se sentaban alrededor de una mesa, colocaban sus manos sobre la misma y ésta se comenzaba a mover, a veces hasta levitaba. Y esto sucedía porque el ectoplasma era manipulado por los espíritus y creaba una fuerza invisible que era capaz de mover esa mesa. Otra función del ectoplasma es la tiptología, que es cuando los espíritus usan el ectoplasma que de manera natural un médium produce para crear sonidos, hacer ruidos o golpear cosas. Con esos golpes, ellos podían formar códigos. Por ejemplo, un golpe era un sí y dos era no. Era una forma simple pero muy poderosa para comunicarse entre los dos mundos. Imagine cómo debió ser emocionante para esas personas en esa época oír esos golpes y saber que estaban hablando con alguien del otro lado de la vida. Otra función muy importante del ectoplasma es en las sanaciones espirituales. En los centros espíritas, los tratamientos con pases magnéticos son comunes. Los médiums transmiten esa energía a través de las manos. Son energías curativas y el ectoplasma es esencial en ese proceso
porque toma esas energías del mundo espiritual para sanar el cuerpo de la persona. A veces el ectoplasma se usa en cirugías espirituales, donde espíritus médicos trabajan en el cuerpo energético de la persona, ayudando en el tratamiento de enfermedades o en algún tipo de desequilibrio. Esas sanaciones no sustituyen a la medicina del mundo físico, pero sí la complementan, aportando equilibrio en cuerpo, mente y espíritu. El ectoplasma también puede ser usado para crear objetos que aparecen de la nada. Esos son llamados fenómenos de aportes. Son raros, pero cuando suceden, son impresionantes. Por ejemplo, en algunas sesiones mediúmnicas, donde hay suficientes donadores de ectoplasma, podrán surgir como de la nada algunos objetos. Es como si el ectoplasma fuese arcilla o barro que los espíritus pueden moldear para crear algo específico. Y entonces en esas sesiones mediúmnicas podrían aparecer un anillo, una moneda o cualquier otro objeto que tenga un significado especial para alguien que esté en esa sesión. Pero no todo en relación al ectoplasma ha sido aceptado. La ciencia, por ejemplo, la entiende de manera diferente, y en este punto cabe aclarar que la ciencia de la Tierra apenas sabe el 4% de lo que sucede en el planeta. A finales del siglo XIX e inicios del XX, muchos científicos se interesaron por el ectoplasma. Además de Charles Richet, otros investigadores como Gustave Geley y Albert von Schrenck-Notzing estudiaron a algunos médiums y consiguieron fotografiar el ectoplasma. Ellos lo describen como una sustancia algo viscosa, con textura de moco, a veces con un leve brillo. Algunos hasta intentaron analizar el ectoplasma en un laboratorio. Un médico llamado James Blake sugirió que el ectoplasma tenía una composición química compleja con carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre, además de células orgánicas. Otro investigador, el Dr. Dombrowski, dijo que el ectoplasma parecía una mezcla de sustancias del cuerpo como grasas y proteínas. A pesar de esos estudios en la ciencia, nunca llegaron a un acuerdo sobre el ectoplasma. Muchos casos fueron considerados fraudes y algunos médiums, queriendo impresionar o ganar dinero, hacían trucos como usar clara de huevo para fingir que estaban produciendo ectoplasma. Cuando esos fraudes fueron descubiertos, la reputación del ectoplasma quedó manchada. Científicos como Harry Price y Eric Dingwall, que investigaban esos fenómenos, concluyeron que la mayoría de los casos era falsa. Pero aún así, los espíritas defienden que los fraudes no anulan los casos verdaderos. El ectoplasma es un fenómeno difícil de estudiar en un laboratorio porque depende de condiciones muy específicas, como la energía del médium, la armonía del ambiente y, sobre todo, contar con la presencia de espíritus que sepan trabajar con esa sustancia. Más allá de eso, médiums como Chico Javier y Vivaldo Franco, que nunca fueron sorprendidos en fraudes, ellos produjeron fenómenos ectoplásmicos que impresionaron a muchas personas, y a pesar de no tener el aval de la ciencia, el ectoplasma continúa siendo un pilar importante en el espiritismo. Producir ectoplasma no es algo simple. Para el médium es un proceso que exige mucho del cuerpo físico y de la mente. Como el ectoplasma viene del cuerpo físico, él puede causar cansancio, debilidad y hasta problemas de salud al médium si no es bien cuidado y protegido
durante los trabajos mediúmnicos. Es como si el médium estuviese donando su energía vital. Por eso los médiums de efectos físicos, quienes mayormente proveen ectoplasma, necesitan llevar una vida saludable, evitar cosas que perjudiquen al cuerpo, como el alcohol, el cigarro, comer carnes rojas. Y es necesario aprender a tranquilizar la mente. En las sesiones donde hacen uso del ectoplasma, se deben tener ciertos cuidados. El ambiente debe estar limpio, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Eso significa que las personas presentes deben estar en armonía con el lugar, conservar pensamientos positivos y respeto por lo que ahí está sucediendo. La luz debe ser suave, de preferencia roja, porque el ectoplasma es sensible a la luz blanca. También es importante que la sesión sea guiada por los espíritus superiores, porque son ellos quienes saben cómo usar el ectoplasma de forma segura y ética. Otro punto importante está en el mismo ectoplasma, porque cuando ha salido del cuerpo del médium, puede captar energías del ambiente, y si esas energías fueran negativas, el ectoplasma puede regresar al cuerpo del médium, provocándole malestar y hasta dolor. Por eso las sesiones necesitan ser bien organizadas con personas con experiencia, personas que puedan tener el control total en la sesión. En el espiritismo, el uso del ectoplasma tiene siempre un elevado propósito. No es usado para hacer shows o impresionar a las personas. El objetivo es ayudar, enseñar o consolar. Por ejemplo, una materialización es el medio a través del cual muchas personas en todo el orbe se han beneficiado con una cirugía espiritual. La telequinesis puede probar que el mundo espiritual existe, incentivando a las personas a estudiar más sobre el espiritismo y esos fenómenos. Para quien está empezando a interesarse en el ectoplasma, es normal tener dudas, pues es un tema que mezcla la ciencia, la espiritualidad y hasta el misterio. Una buena forma de entender mejor es estudiar las obras de Allan Kardec. En el libro de los médiums y la Génesis explica cómo funcionan los fluidos espirituales que son parecidos al ectoplasma. También está el libro En los dominios de la mediumnidad, psicografiado por Chico Javier, donde habla sobre los fenómenos espirituales de forma clara e inspiradora. También hay interesantes historias de los inicios del espiritismo, de médiums que trabajaron con el ectoplasma, y uno de ellos fue el señor Daniel Douglas Home. Él era conocido porque podía levitar, podía hacer que los objetos levitaran y podía producir formas que parecían humanas, entre otras cosas. Otro caso fue el de Eusapia Palladino, una médium italiana que impresionó a los científicos de su época con los fenómenos que producía, aunque también ella fue acusada de hacer trucos. Recuerde que lo más importante no es ver el ectoplasma o sus prodigios, sino entender lo que representa. Es una prueba de que el mundo espiritual está más cerca de nosotros de lo que imaginamos y que todos formamos parte de un universo mucho mayor. El ectoplasma nos muestra que la vida no acaba con la muerte del cuerpo físico. Nos recuerda que los espíritus están a nuestro lado, ayudándonos, enseñándonos y a veces también necesitando de nuestra ayuda. Y cuando entendemos eso, comenzamos a vivir de otra forma. Empezamos a valorar más el amor, la bondad y el aprendizaje. Comenzamos a ver cada día
como una oportunidad de crecer espiritualmente. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.